Acá nos dicen cómo poder escuchar. La palabra creemos que es charlas que dice. Si es charlas, si no es, que nos corrija la persona. Cómo poder escuchar las charlas pleyadianas con nitidez. ¿Por qué escucho y no llego a encontrar la frecuencia? Es como una radio tratando de buscar una emisora. Se supone que está hablando de seres de condición superior, de Pléyades. ¿Sí? Y los Pléyades, lamentamos desilusionar, pero no charlan, no hablan, nada, nada, de nada, de nada. No dicen nada, palabra ninguna. Entonces, si no escucha a los pleyadianos, es porque realmente no están diciendo nada, de hecho no dicen nada. Las conciencias de alto nivel evolutivo no intentan estimular en nosotros precisamente lo que nosotros tenemos que trascender, que es esta compulsividad por revestir con características humanas lo superior. Cuando dos seres que ya trascendieron la ley de karma y que están bajo ley evolutiva superior o bajo ley de equilibrio, entran en contacto en cualquier ámbito de la vida cósmica, ninguno le dice al otro ¿cómo estás? Bien, ¿qué anduviste haciendo? Estuve por Sirio, ¿vos por dónde? Yo por Andrómeda. No, eso no existe. Eso es todo parte de las experiencias humanas, de la ley de karma, ¿sí? Del tratamiento, del pulimiento de la personalidad, del dominio de las leyes materiales, pero en realidad los seres superiores no están charlándonos ni entre ellos ni para nosotros. Eso no existe. Si fuera necesario, un miembro de la jerarquía cósmica, una entidad alineada a la fraternidad cósmica universal, podría a un individuo o a un grupo pasarle información. Pero esto no es charla ninguna, estos son estímulos internos que dentro del marco energético del mismo estímulo está previsto que se exprese, se refleje o se conforme como idea o pensamiento. Entonces, no hay charla ninguna para escuchar. Si la persona no escucha a los pleyadianos es porque no hay nada que escuchar. De hecho, no hay nada que escuchar. Los Pléyades son seres de mundos incorpóreos que están más allá de la ley de karma, más allá de los aspectos materiales del cosmos. Los Pléyades son seres que operan en los niveles internos subjetivos de la vida y que pueden participar en distintas áreas del cosmos en asistencia a los planes o a las planificaciones evolutivas de esos planetas, de esos sistemas solares o de esas regiones galácticas. Y solamente pueden manifestarse materialmente cuando es estrictamente necesario. Entonces, si el ser quiere escucharlos y se esfuerza por escucharlos, tanta ambición de escucharlos lo va a llevar a ser engañado por estas fuerzas retrógradas, por estas fuerzas involutivas, que cuando encuentran algún grado de ambición, aunque sea ambición espiritual, o algún grado de inmadurez, o algún grado de ingenuidad espiritual, estas fuerzas se tornan inmediatamente contestatarias. Y ellas tienen todo el andamiaje del campo astral planetario para recrear una ilusión a la medida de la ambición o de la expectativa de quien ambiciona o expecta tener un cierto tipo de experiencias. Alguien puede estar pensando, pero este hombre cree que no existen los contactos con seres superiores, que no existen los mensajes. Sí, claro que existen, pero no es la elección de un ser humano recibir un mensaje, no es elección de un grupo recibir mensajes o información. El cosmos es quien elige sus mensajeros. El mensajero no puede ofrecerse, levantar la mano y decir, me da un mensaje. Yo estoy acá, quiero escuchar algo nuevo, la última información de Andrómeda, de Sirius. Esto no existe porque es peligroso.
El ser no tiene que tener expectativa ninguna, no tiene que elegir nada. Un ser no tiene que elegir ser un contactado, no tiene que elegir, ni tiene que expectar, ni tiene que ambicionar recibir nada. El ser está para entregarse a la vida única, a la voluntad única, a la esencia única, sin expectativa ninguna, para que esa esencia, voluntad y vida los encuentre a él disponible. Solo quien está sin expectativa ninguna y disponible puede ser una herramienta del cosmos. Entonces, si no escucha nada, mejor. Es más, si empieza a escuchar algo, esté atento para romper esa ilusión. Y si escucha como una radio que le anda mal la frecuencia, busque silencio, quietud y entréguese a la esencia presente en usted, que eso es lo que está necesitando. Entonces, un ser lo que debe apreciar, más que escuchar voces, es el silencio profundo, que es lo más difícil de conseguir. Porque si uno se encapricha, se obsesiona, es muy fácil escuchar voces. Mas lo que es difícil realmente es conocer la esencia del silencio. Y esto es lo que necesita hoy el ser que esté en búsqueda interna y espiritual. Poder llegar a la síntesis del silencio, poder conocer la vida interna bajo formato de silencio. Aquel que llega al silencio genuino, ese está siendo tocado por la vida interna. Aquel que llega al silencio genuino, ese está escuchando la voz del cosmos y está escuchando la voz de su propia alma. Porque en el silencio más profundo, en el silencio genuino, en el silencio puro, en el silencio inmaculado, inalterable, ahí está pulsando la vida en esencia y en síntesis. Por eso es tan difícil el silencio, la quietud, la verdadera elevación de la conciencia, ¿sí? Eso que algunos llaman vacío, que en realidad no es vacío, sino plenitud, ¿sí? Entonces, de eso y hacia eso tenemos que ir. Cuando nosotros nos dicen qué técnica nos puede sugerir, silénciese. Pero eso nada más, lógrelo y después me cuentan. Porque hay gente que dice, va a decir lo mismo de siempre, vaya para adentro y silénciese. Sí, lo vamos a decir siempre. Pero que levante la mano quien lo logró. ¿Sí? Quien genuinamente lo logró, que levante la mano y cuente de qué se trata. Es lo más difícil. Porque el ser humano tiene un miedo profundo a silenciarse, a aquietarse. El ser humano cree que en la medida que habla y se mueve está vivo. Entonces no entendió de qué se trata y al encuentro de la síntesis, de la esencia, de la armonía que el silencio y la quietud ofrecen. Y el silencio no es mutismo y la quietud no es inmovilidad, sino que es una cualidad que se va instalando en el ser, en la vida del ser. Es una cualidad, una condición energética, vibratoria. Entonces un ser puede estar en silencio mientras habla. ¿Sí? Entonces la palabra es un revestimiento de ese silencio profundo. Entonces esa palabra es un guante de la vida interna. Esa palabra es una herramienta de la energía interior. Entonces la palabra está revelando realmente lo que la palabra tiene como enmienda y como encomienda hacer en este mundo, en este planeta, que es ser un representante del verbo. Vieron que en algún libro sagrado dice, y primero fue el verbo. El verbo es silencio puro, absoluto. El verbo es lo que utiliza a la palabra para expresarse, y el verbo no es sonido. El verbo es la síntesis de todo sonido y la sublimación de todo sonido, y eso es silencio. Pero un silencio que genuinamente es la expresión interna de la energía y de la vida interna y subjetiva. Entonces, aquel que no escuche nada, no importa. Pero sí ocúpese de conocer profundamente el silencio.